Buenas tardes. El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del SINAVI, les da un cordial saludo. Es un gusto unirse a la Academia Morista Costarricense para una actividad más del ciclo de conferencias de la Cátedra Juan Rafael Mora Porras. Esta tarde la conferencia El golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, a cargo de los historiadores Matilde Amalia Cerdas Alvarado y Vladimir de la Cruz de Lemos. Estas conferencias son muy importantes porque permiten a la ciudadanía conocer con mayor profundidad lo referente a la campaña nacional, sus héroes, la defensa de nuestra soberanía, batallas, el contexto centroamericano y muchas otras cosas relacionadas con esta épica. Los videos de estas conferencias son editados y se incorporan a las colecciones patrimoniales de la institución que están a disposición de todos. También constituyen un recurso muy valioso para apoyo a los programas educativos. Un agradecimiento a los conferencistas de esta tarde, a la doctora Ana María Botey Sobrado, coordinadora de la cátedra, a Manuel Solano y Daniel Bonilla de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista que nos apoyan con la transmisión y logística de la actividad. Un saludo a quienes nos acompañan en vivo y a las personas que posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en los Facebook de ambas instituciones. A continuación, le doy la palabra a la doctora Botey Sobrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita, a la Biblioteca Nacional, a Daniel, a todos los que nos ayudan siempre. Y me permito pasar rápidamente a presentar a quien ya ustedes conocen, a una historiadora fundamental para el análisis de los procesos del siglo XIX, especialmente los procesos de tipo político, quien fuera profesora por muchos años en la Universidad de Costa Rica, en la Cátedra de Historia Contemporánea de Costa Rica 1 y 2, la historiadora Matilde Amalia Cerdas Alvarado. En cualquier momento también se nos une Vladimir de la Cruz, porque la idea de hoy es hacer una especie de conversatorio. Más bien, si ustedes tienen preguntas, las pueden ir incorporando al chat y vamos a permitir que Mati haga una introducción y luego ir haciendo preguntas sobre este tema tan relevante y que deja tantas incógnitas y tan desconocido para muchas personas, que es el golpe de Estado que se le dio a don Juanito en 1859 y que tiene un conjunto de antecedentes que a veces desconocemos por completo cuál es la profundidad de los intereses que se estaban moviendo detrás de ese golpe. Sin más preámbulo, Matilde Amalia, por favor, inicia la charla. Buenas tardes, muchas gracias Ana María por esa presentación y sobre todo muchas gracias a doña Laura y a la Benemérita Biblioteca Nacional que nos permiten a diversas instituciones, en este caso la Academia Morista Costarricense, pero a diversas instituciones dar a conocer aspectos de nuestra historia patria, del desarrollo político del país y que permiten de esta forma que los ciudadanos conozcan y valoren lo que ha sido nuestra patria. Esta labor de la Benemérita Biblioteca Nacional es de una importancia fundamental. Agradezco también a Manuel Solano y a Daniel Bonilla que nos están apoyando en esta transmisión y espero que pronto podamos contar con don Vladimir para lograr ese conversatorio. De momento, quiero empezar explicando por qué el gobierno, o el periodo de gobierno de Juan Rafael Mora
fue tan largo, prácticamente una década. Pero en realidad, para entender esto, hay que entender las disposiciones que tenía la Constitución vigente. En el momento en que don Juan Rafael Mora asume el poder, está vigente la Constitución de 30 de noviembre de 1848, que en realidad fue una reforma a la Constitución de 10 de febrero de 1847. Esta reforma que se hizo en el 48 por parte del Congreso Constituyente, porque así estaba previsto en el artículo de reforma a la Constitución del 47, esta reforma se hizo principalmente como consecuencia del decreto del 31 de agosto de 1848 que convirtió a Costa Rica en república. Esa Constitución de 1847 fijó el periodo constitucional en 6 años. Es esta y la Constitución del 17, de 1917, las únicas que han tenido periodos de gobierno tan largo. Pero en esta Constitución del 47 específicamente se dice que los funcionarios, el presidente y vicepresidente, podrán ser reelectos a voluntad del pueblo, lo que lógicamente nos está indicando que la reelección podía ser indefinida. Cuando entró en vigencia la Constitución del 47, fueron electos presidente del Estado, ya que eso es en el 47, todavía no estaba la declaración de república, el doctor José María Castro Madrid y como su vicepresidente don Manuel José Carazo. Ese periodo, que empezó en 1847, debía finalizar en 1843. Pero tenemos que tomar en cuenta que desde los primeros años de vida independiente se formaron grupos políticos dentro de un reducido sector de comerciantes y cafetaleros que se iba formando en torno a las exportaciones cafetaleras, principalmente a Inglaterra, y el desarrollo comercial con los países europeos. Durante el año de 1849 surgió un sector dentro de ese mismo grupo que se oponía a que el doctor Castro Madrid continuara en el ejercicio del poder, lo que motivó una serie de arreglos que hicieron que finalmente el presidente Castro, ya en 1849 presidente de la República, prefiriera presentar su dimisión el 15 de noviembre de 1849. Su vicepresidente, don Manuel José Carazo, había presentado su dimisión casi un mes antes, en octubre de ese mismo año. Ante la renuncia del vicepresidente Carazo, el Congreso Constitucional de la República había dispuesto convocar a elecciones para vicepresidente, las cuales se realizaron el 4 de noviembre de 1849. El 15 de noviembre presenta su renuncia el doctor Castro Madrid y el 16 de noviembre hace el Congreso la apertura de las actas electorales para vicepresidente. En esa elección de 4 de noviembre del 49 queda electo como vicepresidente don Juan Rafael Mora Porras. Por lo tanto, don Juan Rafael Mora Porras viene a asumir la presidencia por muy corto tiempo en condición de vicepresidente, porque el Congreso, posiblemente viendo que el periodo que le faltaba al doctor Castro por terminar era tan largo, decidieron convocar a nuevas elecciones para presidente de la República, pero para terminar el periodo de Castro. Esto es lo que un poco a veces complica,
porque en realidad Mora asume ya, de acuerdo a las nuevas elecciones, como presidente de la República el 30 de diciembre de 1849 y su periodo debía terminar 3 años después, en mayo de 1853. Como vicepresidente fue electo don Francisco María Oriamuno en unas elecciones que se practicaron en el mes de febrero de 1850. Bien, el gobierno entonces, el primer gobierno de don Juan Rafael Mora dura 3 años, del 49, un poquito más de 3 años, del 49 al 53. Es, de acuerdo con la Constitución, reelecto ahora sí para un periodo de 6 años que terminará en mayo de 1859 y reelecto para un nuevo periodo de 6 años que estaría comprendido entre mayo de 1859 y 1865. En realidad, se han dado muchas causas para explicar el golpe de Estado de 14 de agosto de 1859. Una de ellas es precisamente la reelección. El historiador y político costarricense don Cleto González Víquez, en una importante obra, El sufragio en Costa Rica ante la historia y la legislación, dice que el continuismo, refiriéndose al golpe de Estado de Mora, dice que la reelección fue la que engendró la violencia. El continuismo ha sido mirado con repugnancia en las democracias, dice don Cleto, y los políticos que ambicionan subir al más alto puesto se aguardan para pretenderlo dentro de los carriles legales, si saben que el actual ocupante ha de retirarse al final del periodo. Pero dice don Cleto, en el caso de Mora, tendrían que aguantarse y contener su ambición no solo por 6 años más, sino por otros periodos, no se sabría cuántos, puesto que la Constitución eh, autorizaba, como ya lo he dicho, la reelección sin límite alguno. Muy similar a la opinión de don Cleto es la opinión del periodista y escritor don Armando Vargas, quien nos dice que el más grave yerro del presidente Mora fue su reelección en 1859, bien que en rigor este sería el segundo periodo completo suyo, ya que el de 49 al 53 fue terminando el periodo de Castro. Pero en todo caso, ese es uno de los elementos que se mencionan siempre como causa del golpe de Estado. Otra causa que se menciona siempre en forma tradicional es la creación es decir, el establecimiento del monopolio de licores y el establecimiento de la Fábrica Nacional de Licores. Pero parece ser que uno de los elementos más importantes, aunque nos parezca un poco extraño, está vinculado precisamente con la página más brillante que ha vivido nuestra historia patria en lo que significa la defensa de la soberanía. Defensa de la soberanía que no fue solo de Costa Rica, sino de la patria centroamericana. Cuando estudiamos este periodo y hablamos de lo que nosotros llamamos la campaña nacional, fue tanto el entusiasmo del presidente Mora y de sus colaboradores por defender la soberanía del país, que es muy posible que creamos que todo el pueblo estuvo de acuerdo en esa
misión tan importante que se marcó el presidente Mora. Pero todo parece indicar que no todo el sector cafetalero vio con buenos ojos el que Costa Rica marchara a defender la soberanía del país a Nicaragua. A ese respecto, la doctora en historia Carmen Fallas señala que las diferencias empezaron a manifestarse a principios de 1856 entre el presidente Mora y algunos de los cafetaleros y comerciantes en torno a cómo se debía proceder con la amenaza filibustera. Señala la doctora Fallas que el ministro Manuel José Carazo y otras personas compartieron ese criterio, consideraban que una guerra en el exterior alteraría las actividades productivas y podría tener un costo superior a los recursos financieros del país, por lo que consideraban que no debía emprenderse esa lucha en defensa de nuestra soberanía. Es evidente que cuando se presentan sucesos como la batalla de Santa Rosa, la misión de Luis Schlesinger, etcétera, que ponen en evidencia el peligro que corría la soberanía del país, pues este sector tuvo que plegarse. Otro problema vinculado con el mismo sector es que para financiar la guerra, el gobierno dispuso un empréstito nacional. Estos empréstitos forzosos ya los había aplicado don Braulio Carrillo para la construcción del Camino a Matina y desde luego habían provocado una tremenda reacción en el sector productivo del país. Y pues igual se va a hacer exactamente lo mismo. Se aprueba un empréstito de 100,000 pesos y se le asigna a cada provincia una suma que debían cubrir sus capitalistas. 45,000 pesos a San José, 20,000 pesos a Cartago, 20,000 pesos a Heredia y 15,000 a Alajuela. Esas diferencias, lógicamente, bueno, dado el peligro que ya se cernía sobre el país, pues se mantuvieron en calma para la primera parte de la campaña. En calma relativa, diría yo, porque en el mes de junio de 1856, cuando el país vivía el punto más difícil de la epidemia del cólera en el interior del país, en la capital, se presenta una conspiración jefeada por los señores Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco, vinculados a ese mismo grupo que desde un principio no había estado muy de acuerdo con llevar la guerra a Nicaragua. Lo que pasa es que dichosamente el gobierno se enteró a tiempo, el movimiento se pudo controlar y aunque los dos cabecillas fueron arrestados, pues no se pasó a más. Pero como todos sabemos, pasada la epidemia del cólera, el presidente Mora pide autorización al Congreso para continuar la guerra y marchar a Nicaragua, ya que con las batallas de Rivas, Sardinal y el 11 de abril no se había logrado expulsar al filibustero de territorio centroamericano. Y entonces posiblemente el gobierno se vería obligado nuevamente para financiar esta segunda campaña a recurrir a los empréstitos. El doctor Lorenzo Montúfar, historiador guatemalteco, que en ese momento era ministro de la administración Mora, nos cuenta de una conversación que según el doctor Montúfar se realizó entre el presidente Mora y su principal opositor, don Vicente Aguilar, quien había sido su socio en empresas, sociedad que se había terminado con un litigio
y que ahora era posiblemente el principal enemigo del presidente Mora. Según el doctor Montúfar, don Vicente Aguilar le preguntó al presidente con qué fondos cuenta usted para la guerra. A lo que según Montúfar, el presidente Mora le contestó, cuento con mi capital y con el de usted. Esto refleja muy bien esa situación. No sé si tal vez ahora que he planteado esto de la campaña nacional, pues Vladimir quiera aportar algo al tema. ¿Ya o después? Después. Sí, está bien. Ok. Entonces, también en este asunto de la posibilidad de que la guerra nacional fuera para algunos sectores un motivo de oposición al presidente Mora, tenemos también la opinión del señor Álvaro Ramírez, que dice que lamentablemente, ante la imposibilidad de contar con financiamiento externo, esta guerra hizo recaer el mayor peso del gasto militar sobre los hombros de la economía local, generando un estrujamiento del sector privado, una desaceleración productiva y posiblemente una inflación. El señor Ramírez considera que la vulnerabilidad política del gobierno aumentó y que esto facilitó el derrocamiento del presidente Mora. No quisiera dejar sin mencionar que a pesar de la situación que vivió el país con la guerra, hay que señalar que durante toda la década de Mora, la gestión de la política económica y las finanzas públicas en ese periodo 49-50 fue exitosa, incluyendo la parte que incluye la defensa nacional. En opinión del mismo señor Ramírez, dice que no solo esto contribuyó al triunfo contra el filibusterismo esclavista, sino que también sentó bases sólidas para el fortalecimiento del Estado y de sus capacidades para orientar el desarrollo del país. De manera que se ve que todo lo que fue financiamiento de la campaña, pues molestó a un grupo. Porque entre esos opositores, tanto que fuéramos a la guerra a Nicaragua, como a la financiación por empréstitos, como con la famosa conspiración Tinoco Iglesias, figuran una serie de personajes que van a ser figuras muy importantes en el planeamiento del golpe de Estado 14 de agosto de 1859, y no solo eso, son actores muy importantes para concluir este golpe de Estado con la página posiblemente más triste de nuestra historia, como es el asesinato de don Juan Rafael Mora y el general José María Cañas. Y llegamos a otra de las causas que se plantea ante la realidad que había tenido el país hasta el gobierno de Mora y hasta el mismo año 56 con todo lo de la campaña, y es que el país no había tenido un banco. De tal manera que el financiamiento a los cafetaleros, a medianos y pequeños cafetaleros y campesinos,
dependía de las casas, exclusivamente de las casas exportadoras cafetaleras. Sobre estos campesinos que recurrían a esos préstamos y los pequeños y medianos exportadores, pues pesaba una pesada carga impositiva y en la mayoría de los casos estas personas terminaban perdiendo sus parcelas a mano de la casa exportadora que les había hecho el préstamo. Es por eso que el interés del presidente Mora fue crear un banco de capital mixto que pudiera ofrecer el tipo de crédito que necesitaba el país. Hizo varias negociaciones, pero finalmente, en junio de 1858, se crea el Banco Nacional de Costa Rica. Es cierto que momentáneamente el banco no pudo funcionar porque uno de los socios que iba a invertir capital para la apertura del banco, al final no logró hacer su aporte. Entonces el presidente Mora continuó haciendo gestiones y por fin logró firmar un contrato con un empresario argentino, don Crisanto Medina. Y finalmente el banco abrió en los primeros días de agosto de 1859. Y 10 días después de la apertura del banco se dio el golpe de Estado. Ese golpe de Estado se dio el 14 de agosto de 1859, en la madrugada de ese día. El coronel Lorenzo Salazar, comandante del cuartel de artillería, y el mayor Máximo Blanco desconocieron el gobierno de don Juan Rafael Mora. El militar Sotero Rodríguez fue el encargado de detener al presidente Mora. Este militar se presentó en la casa del presidente, muy cerca de ambos cuarteles, con el pretexto de que en el cuartel de artillería había un levantamiento y que era urgente la presencia del presidente. Al salir el presidente Mora de su habitación, fue detenido por el militar Rodríguez y llevado en forma violenta por militares al cuartel de artillería, en donde el coronel Lorenzo Salazar lo esperaba. Se dice que incluso que amenazó al presidente Mora con un puñal. Además del presidente Mora, fueron detenidos su hermano, el general José Joaquín Mora, su cuñado, el general José María Cañas, y su sobrino, el licenciado Manuel Argüello Mora. Ese mismo día, ya estando detenidas estas personas, se suscribió en San José un acta revolucionaria que en otros puntos acordó desconocer el gobierno de Mora como presidente y nombrar como presidente provisorio al doctor José María Montealegre, a quien se le concedían amplias y omnímodas facultades. Expulsar del país a don Juan Rafael Mora, a su hermano don José Joaquín, al general Cañas y al licenciado Argüello Mora. Se declara suspendido el Congreso Constitucional y se anuncia que en los próximos días será convocada una asamblea constituyente. Esa acta fue firmada por 98 personas a nombre del pueblo de la capital de San José. Entre los firmantes más importantes de ese documento encontramos a los principales adversarios del presidente Mora: el doctor José María Castro, el licenciado Julián Bolio Llorente, don Manuel José Carazo, don Manuel Alvarado Barreta y
Ya lo habíamos mencionado, don Vicente Aguilar, el principal enemigo de Mora. El 16 de agosto fue llevado a Punta Arenas el presidente Mora, custodiado por 100 soldados y 10 oficiales. Y también fueron trasladados con escolta sus 3 compañeros de exilio. El 19 fueron embarcados en el vapor Guatemala y el presidente Mora y sus compañeros, al llegar al territorio salvadoreño y al llegar al puerto de la Unión, estos fueron acogidos por el presidente de la República de El Salvador, general Gerardo Barrios. Desde el puerto de la Unión, el presidente Mora dirige una nota al presidente Barrios en que le informa lo sucedido en Costa Rica. En parte de ese documento, Mora afirma: la revolución se ha hecho por un coronel llamado Lorenzo Salazar, que se vendió por 10,000 pesos a los facciosos Aguilar, Alpres, Joy, Bolio, Iglesias y Ramón Molina, que fue el negociador con Salazar. Hoy no existe la menor duda de que el golpe de Estado fue financiado por el capital inglés y costarricense. Este grupo vio en la continuidad del periodo de Mora un verdadero peligro para sus intereses. Precisamente, escasamente un mes antes del golpe de Estado, en julio de 1860, en un mes antes del golpe de Estado, las sociedades estas inglesa de Alpres, Montealegre y Joy ya hacían gestiones para la creación de un nuevo banco. El Banco Anglo-Costarricense, que finalmente se constituyó por una sociedad formada por los ingleses Edward Alpres, Edward Joy, ambos súbditos ingleses. Alpres era yerno precisamente de don Vicente Aguilar y Joy, cuñado del nuevo presidente que había designado el golpe de Estado, ya que la hermana de Joy, la señora Sophie Joy, era la esposa del doctor Montealegre. No sé si ya considera Vladimir importante participar, o porque todavía nos queda un elemento que vale la pena mencionar, y es el documento que ha publicado el historiador el periodista y escritor don Armando Vargas, con las declaraciones del doctor en historia Arnaldo Moya, en que en realidad con estas declaraciones del doctor Moya no queda la menor duda de que este golpe fue financiado por esos intereses ingleses y costarricenses. Dice el doctor Moya, bueno, hay que aclarar que el militar Sotero Rodríguez era su bisabuelo. Y como les decía, estas declaraciones del doctor Moya están en un artículo publicado por don Armando Vargas, que se titula La paga de la traición. Dice: el 14 de agosto de 1859, el oro inglés remunera a los militares infames que apresan y destituyen al presidente Juan Rafael Mora. Hoy puede revelarse, al cabo de 166 años, que Sotero Rodríguez, quien dirige la captura de don Juanito, recibe como paga unas 15,000 libras esterlinas. A valor actual serían unos 10,200,000 colones. Habla
Arnaldo Moya Gutiérrez, doctor en Historia y catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica. Dice el doctor Moya: la historia que voy a narrar empecé a escucharla a mis 5 años de boca de mi abuela materna, quien resguardaba la memoria familiar. Ella fue criada por su abuela materna, doña Pacífica, tatarabuela del doctor Moya. Doña Pacífica tenía recursos económicos porque a su padre, Sotero Rodríguez, le había legado una fortuna los Montealegre, una suma que se estimaba en 15,000 libras depositados en el Banco Anglo. Jerónimo Vargas, esposo de doña Pacífica, administraba el aserradero que los Montealegre tenían en Aguacaliente de Cartago. Mi madre recordaba que de niña, en la sala de la casa de doña Pacífica, colgaba el retrato oval de Sotero, enfundado en su uniforme de gala y con el pecho tachonado de medallas. Estas palabras del doctor Moya constituyen el primer testimonio fidedigno sobre la paga para la interrupción militar de la democracia, la libertad y el progreso del país. El coronel Lorenzo Salazar y el mayor Máximo Blanco desconocen el gobierno. Y como dijimos, uno de sus subordinados es el que se encarga de detener de una manera muy violenta al presidente Mora. El comprobar esto, que como decimos, desde el mismo año 59 lo había denunciado el propio presidente Mora, nos hace tristemente que la imagen que teníamos del coronel Lorenzo Salazar y el mayor Máximo Blanco como verdaderos héroes en la campaña nacional, don Lorenzo Salazar, héroe de la batalla de Santa Rosa, y don Máximo Blanco, el héroe de la toma de los vapores en la última parte de la campaña y definitiva para la expulsión de Walker, pues se desmerece esa figura de que nuestros héroes se prestaran al juego del capital para lograr derrocar un gobierno que estaba llevando al país por la senda del progreso, de la educación, del establecimiento de importantes relaciones exteriores con las potencias europeas. Bien, creo que hasta aquí mi participación para señalar las consecuencias que va a tener el país con este golpe de Estado. Y bueno, será otro tema porque merece un tema aparte, pues el final de toda esta historia termina con el asesinato de los héroes de la campaña nacional de nuestro libertador, don Juan Rafael Mora, y una de las figuras más nobles de todo el proceso de la campaña nacional, el general don José María Cañas. Voy a señalar algunas cosas. Pido primero disculpas por integrarme unos minutos tarde, pero razones eléctricas me impidieron hacerlo. Se me fue la luz y me quedé desconectado y no pude oír los primeros minutos de Matilde. Por eso no quise intervenir en el curso de la conversación de Matilde, pero voy a agregar algunos elementos a la muy rica intervención que ha hecho ella. Primero, para ubicarme yo, digámoslo así, el periodo que va desde 1821 hasta 1859 o 60 hasta el fusilamiento del presidente Mora es un periodo complejo en el desarrollo institucional económico del país. Y ese periodo se caracteriza, entre otras cosas, por el desarrollo de los grupos económicos y sociales que están surgiendo en Costa Rica después de la independencia. Al momento de la independencia, el Estado, digamos,
costarricense empieza a dar sus primeros pasos a través de las juntas superiores gubernativas y los primeros gobiernos que hubo en ese momento, que fueron varios en un periodo muy corto de 2 años y muy intenso, porque eran gobiernos colegiados. Y es a partir justamente de 1823, de septiembre de 1823, cuando se inicia ya el desarrollo del Estado de Costa Rica, en razón de que nos hemos incorporado a las Provincias Unidas de Centroamérica y a la República Federal de Centroamérica, que ha creado ya la idea de una República General Centroamericana, y dentro de esa república los estados que forman parte de ella, y dentro de esa perspectiva el desarrollo del Estado de Costa Rica. Pero y hasta 1838 estuvimos nosotros vinculados a esa República Federal. Eso y la República Federal, para decirlo así, fuera de Costa Rica, lo que era Nicaragua para arriba, era un bochinche interno lo que había. A pesar de eso, un bochinche interno en cada uno de los países. A pesar de eso, tuvo sus presidentes, el más distinguido, sin lugar a duda, Francisco Morazán, que estuvo casi 9 años al frente de la República Federal. Pero en ese primer periodo de historia nuestra, hasta 1848, ahora colocándolo hasta 1848, nosotros tuvimos 9 constituciones políticas. Es decir, desde considerando la primera constitución, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica de 1821, del 1 de diciembre, hasta la constitución reformada el 30 de noviembre de 1848. Esa va a durar 10 años, y esto que estoy diciendo va a ser muy importante para lo que voy a continuar explicando. Ese otro primer periodo, hasta 1848, tuvo 8 constituciones, sin contar la del 48. Es decir, en un plazo de 26 años tuvimos 8 constituciones. ¿Qué significaba eso realmente? Que habían, digamos, procesos de estructuración del Estado costarricense tan disímiles, tan complejos, tan diferentes, que se cambiaba la constitución por la constitución. No, uno puede partir de la idea de que una constitución política es un programa político que ordena, que articula la organización del Estado. Ahí se establece quién es el Estado, cómo es el Estado, lo que alcanza el territorio del Estado, se dice quiénes son los costarricenses que habitan ese Estado, se define la nacionalidad, se definen derechos y libertades de los ciudadanos, se definen los órganos políticos del Estado desde 1825, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se establece el Estado de Derecho. Desde ese punto de vista surge en ese momento, y de ahí en adelante todo el demás aspectos. Y alrededor de esto también hay otros elementos en las constituciones. Pero entonces uno dice, ¿eran tan diferentes? Y no, no eran tan diferentes. Las constituciones se distinguían por pequeños matices, que eran justamente aquellos que respondían a ciertos intereses de grupos económicos que estaban gestándose y formándose, que luchaban por dirigir el Estado y dirigirlo de acuerdo a sus propios intereses. Por eso es que se producen esos cambios constitucionales así. Pero en 1848 vamos a tener una constitución política que la llaman la Constitución Reformada, la del 30 de noviembre de 1848, que va a durar hasta 27 de diciembre de 1859. Es decir, toda la década de Mora. ¿Y eso qué va a significar? Y que la década de Mora fue una década estable en relación al periodo anterior. Si en 20 años había habido 9 constituciones, con Mora solo va a haber una, del 48 al 59. Y eso es una situación de estabilidad política, sí, pero de control político también sobre la organización del Estado. Y yo creo que esto es un elemento que hay que tener ahí presente, muy, muy presente en la perspectiva de esos años que nos llevan hasta la década de la guerra de 1856 y 57, y a esa década fabulosa que dirigió el presidente Mora. Alrededor de esto, solo en el año 48, para ubicarnos ya más cerca de Mora, en octubre del año 48, Nicaragua amenazaba a Costa Rica.
pretendía todavía la devolución de Guanacaste. Digamos brevemente, la anexión de 1824 se produce voluntariamente por por los nicoyanos, obviamente invitándolos nosotros a participar con nosotros en una unidad territorial y política que Nicaragua, digamos, no aceptó nunca en ese proceso, y durante el periodo de la República Federal incluso lo llevaron a los órganos de la República Federal, y la República Federal siempre le dio la razón a Nicoya y a Costa Rica de la integración de ambas partes. Pero Nicaragua siempre abrigaba, digamos, la esperanza de recuperar esos territorios. Y en 1848, en octubre, Nicaragua está de nuevo amenazando con, con apropiarse de Guanacaste, además de que se oponía en ese momento también a los derechos de Costa Rica sobre el río San Juan, y se oponía también a la construcción de un camino a Sarapiquí y el puerto de San Juan que se estaba impulsando desde Costa Rica. Y por otro lado, Nicaragua mueve tropas a la frontera con nosotros, y eso obliga a que el gobierno, ese gobierno final de octubre de 1848, que es el gobierno ese de tránsito entre el viejo Estado y la nueva República, ¿verdad? Se movilice también militares ticos al Guanacaste. Ya Guanacaste se reconocía como la provincia de Guanacaste desde 1848, cuando se constituyeron con el doctor José María Castro Madrid el 31 de agosto las provincias internas del territorio. Antes, la división administrativa había correspondido a un territorio gigante hasta 1835, cuando se crearon 3 departamentos: el oriental, el occidental y el departamento de Guanacaste. Y en 1848 se desarrollaron las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste, y 2 comarcas que eran Punta Arenas y Limón. Y así empezamos nosotros esa época que le va a tocar presidir a Juan Rafael Mora. Entonces tenemos una situación difícil ahí, en la cual incluso se le hace una propuesta a Costa Rica de gestionar un protectorado con Inglaterra. Y ahí participa el cónsul británico Mrs. Christie, un general Flores de origen suramericano, y se empiezan a hacer algunas gestiones en ese sentido que el presidente Mora rechaza en términos generales, para nosotros convertirnos en un protectorado, habida cuenta de que ya Inglaterra había anclado, digamos, sus raíces en la costa caribeña de Nicaragua y de Belice, de Honduras y parte de Belice, cuando ahí habían establecido un protectorado que se prolongó en el caso de Nicaragua y Honduras hasta finales del siglo XIX. Bueno, nosotros evitamos eso, por un lado, lo cual podía haber sido una garantía, digamos, de protección a Costa Rica. ¿Por qué? Porque en ese momento también están moviéndose los intereses de la canalización del río San Juan. Y ahí está involucrado Nicaragua, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y nosotros también estábamos involucrados por tener al río San Juan como parte de nuestra frontera y por ser siameses fronterizos de Nicaragua, que no lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces, aquí viene un asunto interesante, y es una jugada política estratégica de Mora en sus inicios de gobierno, cuando se ordena, y el doctor José María Castro Madrid, que es el que entrega los restos, se ordena exhumar los restos de Francisco Morazán. Morazán había sido fusilado aquí en Costa Rica, que había sido enterrado, y se ordena exhumar los restos para entregarlos al gobierno de Honduras, perdón, de El Salvador en ese momento, que era dirigido por Doroteo Vasconcelos, que era un gran morazanista. Y efectivamente eso se hace como un gesto muy importante de amistad, de devolver los restos de Morazán para ir buscando aliados en la posibilidad de un conflicto con Nicaragua. Y el 6 de noviembre del 48, el doctor José María Castro Madrid, cuando entrega los restos de Morazán, exalta el deber de honrar a los varones célebres de la región como a Morazán, hace honores a Morazán,
y le encargan al capitán José María Cañas en ese momento el llevar los restos a El Salvador porque Cañas era salvadoreño. Y es importante porque en su exilio forzado en 1859, cuando llegan a El Salvador, el presidente de El Salvador lo acoge con gloria, lo acoge con cariño, amor, igual que como acogen al presidente Mora, pero inmediatamente le dan el cargo de comandante del ejército al general Cañas, es decir, le da el honor militar que él también tenía y merecía. Ese elemento estaba ahí metido. Pero en el año 49, a pocos meses de esta situación, se produce una conspiración de Manuel Bonilla y Nava y el doctor Cruz contra el gobierno y son expulsados de Costa Rica. Y hay que decir otra cosa importante. Desde 1821 hasta 1849 también hay una serie de pequeños conflictos de carácter político y militar, muy bien narrados por nuestro maravilloso historiador Rafael Obregón Loría, lo cual nos indica que a la par del desarrollo constitucional, esos otros conflictos políticos venían siendo parte de esa gestación de las clases políticas en Costa Rica y de las clases políticas con aspiración de poder. Y entonces vamos a encontrar que durante toda la década de Mora tenemos una sola constitución, sí, pero tenemos también varios conflictos, pequeños conflictos, que de una u otra manera alteran la situación interna que Mora la logra controlar y de alguna forma también bajo la presión de la campaña contra los filibusteros en 1856-57 se neutraliza parte de ese conflicto, salvo el que mencionó justamente Matilde, que en plena guerra hay intentos también conspirativos contra Mora, ¿verdad? Y ahí podrían mezclarse no solo los intereses que ya bien mencionó, económicos, comerciales, de productores, etcétera, sino también indirectamente intereses asociados a los que estaban de una u otra manera involucrados en ver cómo sacaban ventaja para la canalización del río San Juan, fueran ingleses, franceses, norteamericanos, etcétera, ¿verdad? Entonces se produce esa expulsión, los dos conspiradores fueron expulsados de Costa Rica, que era una sanción que había antes, había el confinamiento que se mandaba a alguna parte del territorio nacional y otros a San Ramón, por ejemplo, a Golfito, a Matina, a distintos lugares, o se mandaba fuera del país, como se hizo con estos dos señores, como se hace también con Mora, su hermano, el general Cañas, y con los que lo acompañan en sus exilios. En 1849, el 16 de noviembre, había caído el doctor José María Castro Madrid, resultado también de una pequeña insurrección donde participaron José Manuel Quiroz, Salvador Mora y el propio Juan Rafael Mora. Y en 1850 se destituye al general Jorge Manuel Quiroz, que era comandante del cuartel de San José. Y en ese sentido, por un valor estratégico, Mora constituye dos cuarteles justamente para dividir el poder militar. Y a Quirós se levanta en armas el 3 de junio y el 10 de junio están desterrando del Valle Central al general Quirós, a Juan Manuel Quirós, a Máximo Blanco, que es uno de los generales, de los coroneles importantes de nuestra guerra del 56, Francisco Quirós, Pedro Quirós, Salvador Saures, Juan Borbón, Florencio Quirós, Romualdo Quirós, que fueron los que participaron en esas intentonas golpistas del año 50, ya en marcha con el gobierno de Mora. Y Juan Rafael Mora en 1852 tenía incluso una fuerte oposición en el Congreso, que lo lleva el 30 de enero a disolver el Congreso. Y se produce un movimiento interno en el país que se ha conocido con el nombre del golpe de Estado de Frankfurt, que fue un movimiento que se dio en Hacienda Las Pavas, que era de Juan Rafael. Y aquí se toma la medida de desterrar a José María Castro Madrid. Fíjense que estamos hablando de personajes demasiado importantes que ahora Matilde, su brillante charla, nos vinculaba a Mora con Castro y aquí estamos viendo cómo Juan Rafael está sacando ahora a Castro, etcétera, porque es parte de esa lucha de esos pequeños grupos que iban constituyéndose y que tenían la aspiración de ejercer el control del Estado y del poder político. Y no solo se destierra al doctor José María Castro Madrid, sino que se confina a Punta Arenas
a los diputados, un presbítero, un sacerdote, que en esa época podían ser diputados, Juan Rafael Reyes y Nazario Toledo, otro personaje muy importante en nuestro país. Después viene ya la etapa de la guerra del 56-57, que obliga a levantar un ejército de 9.000 hombres, a realizar el empréstito que bien señaló Matilde de los 100.000 pesos para la campaña, y se arranca con el proceso que donde el empréstito es forzado, obviamente se obliga a eso y a nadie le gusta que lo obliguen a pagar de esa forma, aunque ya habían sido usadas esas fórmulas en gobiernos anteriores. La batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo, se había precedido por un intento de Walker de enviar a su principal dirigente militar, Schlesinger, a principios de enero a Costa Rica para proponerle al presidente Mora, que se sometiera a los intereses de Walker para evitar, digamos, una confrontación militar. Por supuesto que Mora rechazó aquello y ni siquiera dejaron entrar a Schlesinger, sino que dio la orden de prepararse para salir. Ya había hecho la advertencia Mora de la preparación del pueblo costarricense desde finales de noviembre de 1855 para que fuéramos preparando las armas para eso. Y a eso se sumó la iglesia costarricense con Anselmo Llorente y La Fuente, que fue nuestro primer obispo, que había sido, digamos, desarrollado como primer obispo ¿cómo se llama? Y la sede religiosa de Costa Rica en el gobierno de Mora, que era una cosa muy importante. Y aquí se entra entonces la iglesia, que lleva incluso a los batallones de la, de la guerra del 56, casi una docena de sacerdotes encabezados por el maravilloso presbítero Francisco Calvo, ¿verdad? Que era como el capellán de todo el ejército. Y entonces aquí tenemos esa situación particular. Y la guerra de alguna manera neutraliza parte de los conflictos importantes que se habían venido dando. Pero hemos visto ya que en un breve periodo hubo conflictos internos contra Mora. Y Mora hasta tuvo que tomar medidas fuertes como disolver el Congreso en una ocasión. 20 de marzo del 56, heroicamente nosotros derrotamos a los filibusteros en una batalla que duró minutos. El verdadero tiempo de la batalla puede haber sido 5 minutos. El parte de guerra que se hace es a los 13 minutos, cuando se hace una descripción redactada diciendo todo lo que había sucedido y todos los presos y los muertos que habían habido. Y mientras se redacta eso y había parado la guerra, tienen que haber pasado otros varios minutos, de manera que la batalla de Santa Rosa, sorpresiva para los filibusteros, fue verdaderamente heroica y de muy buen suceso, porque en minutos fueron derrotados y salieron huyendo. De manera que el 4 de marzo, que la tropa había salido hacia Liberia y hacia Nicaragua, ya con autorización del Congreso, ahí va jefeando la José Joaquín Mora, pero también el presidente Mora se incorpora a la guerra y deja aquí al vicepresidente, lo dejan aquí a cargo. Él sale a encabezar la batalla allá. El 29 de marzo, después del triunfo de Santa Rosa, están cruzando la frontera hacia Rivas. Y Mora advirtiéndole a los nicaragüenses que vamos a entrar a Nicaragua, no a coger un pedacito de tierra ni a dominarlos, sino a liberarlos de la oprobiosa opresión que estaban sufriendo ya de William Walker, que había llegado en 1855, invitado por el presidente Patricio Rivas a Nicaragua. Y el 10 de abril, en esa marcha hacia Nicaragua, se produjo también el combate de Sardinal, donde fue herido nuestro general Florentino Alfaro. Ya estando el 10 de abril ocupada la ciudad de Rivas por la tropa costarricense, suceso que obligó a Walker a trasladarse inmediatamente a Rivas y sorprender a nuestra tropa con un ataque sorpresa que produjo la batalla del 11 de abril de 1856, que fue muy impactante en número de muertos, casi 1.000 muertos de ambos bandos, 16 horas combatiendo, etcétera, toda esa parte, ¿verdad? Donde sobresalen los que intentan quemar el mesón, especialmente nuestro Juan Santamaría. Y después de eso, la peste del cólera, que sucede pocos días después de la batalla de Rivas, que obliga a que nosotros tengamos que regresar a Costa Rica. Y en Costa Rica
de nuevo se expande no de nuevo, se expande la peste del cólera, causando un impacto enorme en la población porque cerca de 10.000 costarricenses fallecen, que era casi el 10% de la población del país. Y era una proporción idéntica a los soldados que habían marchado al frente de combate hacia, hacia la tierra nicaragüense, 9.000 soldados. Y estamos hablando de hombres, porque los que iban a combatir eran hombres, de manera que significaba el 20% de la población prácticamente masculina la que se fue a combatir. Y dentro de los muertos, un porcentaje muy importante también de eso. En esa tuvimos un interregno ahí, una paralización de combate, hasta que en junio de ese mismo año, 1856, se produce. Estamos hablando de que acabamos de salir de Rivas, no hemos vuelto todavía a la campaña, a la segunda campaña, como bien se le llama a la segunda etapa de la guerra. Y se produce una conspiración contra Juan Rafael Mora, de Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco. Y a ambos se les captura y se les expulsa de Costa Rica. Y poquito tiempo después, junio, julio, agosto, en 2 meses después y pico, 3 meses, volvemos a la segunda campaña, cuando ya están integrados a la campaña contra los filibusteros los ejércitos de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador, Honduras, y también se va a integrar una parte militar de Nicaragua que se enfrenta en ese momento también a William Walker. Entonces ahí ya vamos a tener, digamos, los otros escenarios de la guerra cuando esa segunda campaña con la participación de los ejércitos centroamericanos y un estado militar general de guerra de Centroamérica, participamos nosotros. Y ese estado general de la guerra, el estado mayor de la guerra, lo empezamos a dirigir nosotros en enero también de 1857 con nuestro gran general José Joaquín Mora Porras, que asumió la conducción final de la guerra en el año de 1857 por decisión de los generales de Centroamérica, y en eso había influido mucho el general Cañas. En octubre y noviembre de 1857 hay amenaza de guerra con Nicaragua. Walker de nuevo amenaza a invadir. El 7 de agosto se decreta, incluso hay un decreto interesante que pues, hace que a Walker se le declare fuera la ley, lo que permitía perseguirlo por todo lado. Y se ordena, digamos, custodiar el río San Juan, que está bajo nuestra protección en ese momento, ¿verdad? Y se ordena al coronel Jorge Cautit recobrar el fuerte San Carlos, lo cual es un movimiento militar importante. El 19 de octubre, Nicaragua acepta la guerra, Máximo Jerez se moviliza al río y Tomás Martínez a Granada, ¿verdad? Como parte de esos procesos que están cambiando en el escenario de guerra. El 6 de noviembre, el presidente Mora promueve una negociación con el general José María Cañas y Emiliano Cuadra y Francisco Quirós en torno a eso, porque Walker está de nuevo en Centroamérica y se trata de negociar con él para que se vaya, pero se suspenden las negociaciones y durante el periodo de noviembre y diciembre del 57 incluso Walker controla guarniciones que habían estado en manos nuestras en aquel momento. Y el río Colorado y Punta Castilla, Walker está ahí alrededor de finales de noviembre del 57 y obliga a que nosotros traslademos tropas a la región y también a Moín para proteger esa otra parte de nuestro territorio. Por otro lado, el comandante Paul Paulding obliga a Walker a entregarse y a regresar a los Estados Unidos. Y esto es interesante porque cuando Walker regresa a los Estados Unidos, que va técnicamente detenido, lo dejan libre a él y agarran preso al comandante Paulding, que lo había obligado a entregarse, lo cual significaba de alguna manera que ya habían intereses estadounidenses en apropiarse de la región otra vez con Walker, ¿verdad? Y que estaban interesados en apoyar obviamente a Walker en sus aventuras mercenarias en Centroamérica. En 1858, diciembre de 1858, el obispo Anselmo Llorente y Lafuente, que había sido promovido por el propio Mora a su obispado, incita a la rebelión. ¿Por qué? Porque Mora establece impuestos a los curatos y en ese sentido, desde el 8 de mayo de 1859 se pretendía hacer caer a Mora, ¿verdad?
Aquí se expulsa en diciembre del año 58 a el obispo del territorio nacional. De esto, Mora había tenido conocimiento de la conjuración del obispo y de Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco desde 1856, que eran sobrinos del obispo y que ya, digamos, Matilde los vinculó muy bien a la conspiración final para la detención de Mora y el golpe de Estado que le dan. En junio de 1859 se produce otra conspiración contra Mora, que era orientada a matarlo directamente, y ahí participó un personaje que se llama Pío Alvarado, que fue confinado, fue capturado y confinado a San Ramón. San Ramón se usaba como una región carcelaria. Pensemos que ahora son 60 kilómetros ahí que se transitan en hora y media en carro, pero en aquella época había que ir en carreta y se duraban muchas horas y costaba mucho devolverse en ese sentido. Entonces, ahí se confinan a estos personajes. El 14 de agosto de 1859 es cuando se produce el golpe de Estado contra Mora. Y participan, lamentablemente, personajes que se habían distinguido en nuestra campaña nacional, como fueron Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, que terminan desconociendo el gobierno de Mora, proclaman presidente provisorio José María Montealegre, que había sido literalmente cuñado de Mora, porque había estado casado con la hermana de Mora, que había muerto y ella ya tenía un segundo matrimonio, pero era, digamos, un pariente cercano. Se ordena el destierro de Mora, de José María Cañas, de José Joaquín Mora y de Manuel Argüello, como bien mencionó Matilde. Se les trasladó a Punta Arenas el 16 de agosto de 1859 y se les envía a El Salvador el 19 de agosto. Allá fueron bien recibidos Mora como Cañas, incluso Cañas, como ya lo dije antes, había sido hasta nombrado comandante del ejército salvadoreño. Y en diciembre de ese año, Mora regresa con la intención de desembarcar en Punta Arenas, desconociendo al gobierno de Montealegre, porque estaba interesado en recuperar su gobierno, el cual había sido destituido. Sin embargo, al llegar a Punta Arenas se devuelve y se va para Panamá, porque no tenían las condiciones para desarrollar ningún movimiento que le permitiera recuperar el gobierno. Y el 25 de diciembre se da un levantamiento en San Ramón, dirigido por Dionisio Jiménez, que fue sofocado, y Máximo Blanco había sido trasladado también allá a San Ramón para operar en esa dirección. Ya en enero de 1860 se produjo la revolución en Guanacaste, un movimiento revolucionario ahí el 20 de enero, donde Prudencio Blanco se apodera del cuartel de Liberia, Máximo Blanco lo enfrenta, en enero mismo Mora llama a las armas y hace una declaración muy interesante donde él dice textualmente: resuelvo vencer o morir. Él ya estaba empeñado en volver a Costa Rica a tomar la presidencia y dispuesto a vencer o morir, y finalmente también murió heroicamente, digámoslo así, porque ofrendó su vida para que no mataran a nadie de los que habían combatido con él ni habían llegado con él, pacto que no se cumplió, porque le dieron la palabra de que él, entregándose y lo mataban 2 horas después, no iban a matar a nadie más, lo cual no se cumplió, incluso porque se hizo el asesinato no solo de él, sino también el de Cañas de manera más oprobiosa todavía, porque esa fue una decisión del Consejo de Gobierno. Eh, Entonces se desarrolla el 2 de enero del pacto de Manuel Argüello Mora, que era un sobrino del presidente, y el presidente de Nicaragua, Tomás Martínez, en donde Tomás Martínez apoya en los esfuerzos que haga Mora por recuperar el poder. Y en abril del año 60 se produce una conspiración que se llama la Conspiración de la Soledad, donde se atacan los cuarteles de San José, pero se logra detener esa conspiración. En septiembre debe estallar la revolución según lo planeado. Ignacio Arancibia debía tomar Esparza y Punta Arenas y debía haberse hecho el levantamiento también de San José y Alajuela, que no se produce de esa forma. El 13 de septiembre fue denunciado el movimiento revolucionario porque hubo un infiltrado que metió el gobierno y descubrió ante el gobierno y ante las autoridades militares todo el escenario, lo que venía planeándose, y entonces dejaron que se preparara porque los iban a capturar y a frenar, como efectivamente se hizo en ese sentido. El 14 de septiembre, Arancibia se había levantado en armas, tomó Esparza y se trasladó a Punta Arenas, a la zona de la Angostura, que era la lengüita esa que todavía existe ahí,
que era desde el punto de vista, digamos, estratégico, un elemento importante para la toma, pero que impedía entrar por tierra, pero no impedía entrar por mar, como también se hizo una operación de parte del gobierno de distraer a los combatientes de Mora para atacarlos por el estero y por agua, y no necesariamente solo por la parte de tierra. Arancibia había tomado Esparza, trasladado a la Angostura. El 17 de septiembre, Mora llega, ahora sí, a Punta Arenas con José María Cañas, José Joaquín Mora y Manuel Argüello. Y para eso el gobierno ya había movilizado a Máximo Blanco, Francisco Montealegre, Francisco María Iglesias, a Florentino Alfaro, otro de los combatientes importantes, a Luis Pacheco, Próspero Fernández, Aquileo Echeverría Alvarado, y se desarrolló en ese sentido una lucha que se estima por lo corto el tiempo y por la cantidad de muertos y el espacio pequeño que había geográfico para el combate, como una lucha extremadamente sangrienta. 28 de septiembre, Mora había sido derrotado prácticamente y obligó a que Mora y José Joaquín y su hermano se asilaran en el consulado inglés y Cañas se asilara en el consulado colombiano. El 30 de septiembre, Mora e Ignacio Arancibia ya habían sido capturados a propósito de la oferta que le hicieron a Mora de que se entregara a él para que no mataran a nadie. Él se entregó dignamente y fueron ejecutados sin mayor, digamos, juicio ni defensa ni oportunidad de alegatos jurídicos de ninguna especie. Y 2 días después, el 30 de octubre, de manera más criminal, alevosa todavía, se tomó la decisión de ejecutar al general Cañas, ¿verdad? En ambos casos, los soldados que participaron en eso siempre tuvieron, digamos, la dificultad de disparar y hubo que entonces acudir al, al disparo en la sien de los heridos que habían quedado. Lo único que habían pedido ellos es que les dispararan al corazón. En el caso de Mora, incluso pidió que no le taparan los ojos porque quería ver a los fusileros, ¿verdad? De manera que así fue como terminó ese suceso horroroso en nuestra historia, el más trágico, el crimen más oprobioso que se dio para eso. Las causas que obedecieron a esto fueron el desarrollo, obviamente, de los grupos que, aparte de las que ya mencionó Matilde, que yo estoy de acuerdo con ella, las causas que también se dieron fueron el desarrollo de los grupos políticos que venían gestándose en ánimo de controlar el poder del Estado. Yo no pondría énfasis tanto en el problema de la reelección. ¿Por qué el de la reelección? Porque la reelección ya era una práctica política y electoral en Costa Rica que se daba desde 1823, tanto así que el primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, se había reelecto desde 1823 hasta 1834 y había la posibilidad de la reelección. El mismo Carrillo había hecho una reforma constitucional en la ley fundamental, en la ley de bases y garantías de 1841, que le permitía reelegirse. No es que él se declaraba tirano, es que le permitía reelegirse. Entonces, ahí eso ya estaba definido. Había la reelección de diputados, de senadores cuando hubo Senado, y eso era una práctica que ya estaba establecida en el país. De manera que ese no era un problema fundamental. Estaban los intereses canaleros de por medio que también se movieron detrás de estos conspiradores y detrás de los golpistas que estaban ahí. En el caso de Montealegre, porque Montealegre se había educado en Inglaterra y era casi más inglés que tico. Incluso hay historiadores que han afirmado que le costaba hablar español porque hablaba mejor el inglés que el español y cosas así. Pero digamos, en términos reales, era el presidente de la época y probablemente tenían intereses en esos asuntos. Y estaban también los intereses de los extranjeros que habían participado en el conflicto, que eran los golpistas, Edward Alpres, Alan Welles, que habían establecido el Banco Anglo en 1863, pero que ya habían participado desde antes en los movimientos conspirativos que hubo contra ellos. El propio expresidente José María Montealegre, que después termina unido como accionista al banco en 1864, ¿verdad? Los coroneles Lorenzo Salazar y Máximo Blanco, ¿verdad? Que estaban bien vinculados a eso. El capitán Sotero, al que le habían pagado vulgarmente la cifra de 15,000 libras esterlinas, que eran casi 10 millones de colones actuales. Vicente Aguilar, que era el principal financista de la época, cuando le pregunta a Mora a él quién financiará la guerra, y Mora dice, mi capital, yo y usted,
es porque eran socios y Vicente Aguilar le debía muchísima plata a Mora, que tenían un pleito sostenido por años, que Mora lo había suspendido porque era presidente y no quería actuar como presidente judicialmente para que no se creyera que habían influencias de tipo política en las decisiones jurídicas, pero lo obliga en ese sentido. Y está el otro, el hermano de la cónyuge de José María Montealegre, Joy Redman, Edward Alexander Joy Redman se llamaba, que era el hermano de la primera dama de José María Montealegre, que era la primera dama, a partir del golpe de Estado y hasta 1863, que eran los que se movieron en ese sentido. Aparte de eso, Julián Bolio y Ramón Molina, ¿verdad? Y el embajador Dimitri de Estados Unidos, que representaba a Estados Unidos aquí en Costa Rica, en un reporte que hace a Washington, declara, y lo dice así, que la mano, y dicen algunos, el dinero de Mr. Edward Joy y Mr. Edward Harpers, influyentes caballeros ingleses de San José, se traslucen en el movimiento revolucionario que derroca a Mora. Es decir, se movieron los intereses británicos contra el presidente Mora. Ese es un factor importante también. Pero ¿qué era? ¿Qué mal había hecho Mora en esos 10 años? Mora había hecho casas de enseñanza, abrió caminos, fomentó la agricultura prodigiosamente, impulsó y mejoró los cultivos de café, estableció los hospitales de San Rafael de Punta Arenas y el San Juan de Dios, creó la Junta de Caridad de 1852, lo que es hoy la Junta de Protección Social. En 1851 inauguró el alumbrado público con faroles y lámparas de Canfín, creó nuevos establecimientos penales para hombres y para mujeres, construyó el Palacio de Gobierno, construyó la Fábrica Nacional de Licores, obviamente estableció el monopolio de los licores que sí afectaba intereses de algunos sectores, construyó el antiguo depósito de armas que lo llamaban La Pólvora, construyó la Garita, que era la principal aduana del Pacífico y el sitio estratégico de las guarniciones militares en nuestro tránsito hacia el Pacífico, fue el que abogó por la creación de la diócesis episcopal sufragánea del arzobispado de Guatemala, como quedamos nosotros, en 1850 y no dependientes de la diócesis de León. Se establecieron las relaciones diplomáticas con el Vaticano y otros países europeos, reglamentó la enseñanza popular, construyó centros educacionales, impulsó notablemente el comercio, fue el que construyó el edificio de la Universidad de Santo Tomás. En su gobierno también se hizo la música del himno nacional a propósito de una llegada de una delegación inglesa a Costa Rica. Se creó el Banco Nacional Hipotecario y de Ahorros, que tenía una función muy precisa, y esto es parte del golpe que le dan. ¿Por qué? Porque el Banco Nacional Hipotecario y de Ahorros estaba dirigido contra los agiotistas y especuladores y prestamistas que abusaban de los préstamos que se le daban a las personas en Costa Rica. Igualmente, Mora hizo mejoras a la carretera Punta Arenas, se preocupó por el desarrollo de Guanacaste, por eso a Guanacaste lo llamaron también Moracia, la provincia Moracia. Yo soy de la idea de que debemos rescatar ese nombre para la provincia de Guanacaste. Se firmó el Tratado de Límites con Cañas, con Nicaragua, el Cañas Jerez de 15 de abril de 1858, que le puso fin, digámoslo así, de esa manera, al conflicto territorial de la demanda de tierras que hacía Nicaragua de Nicoya. ¿Por qué? Porque al establecerse el límite, usando todo el río San Juan y después siguiendo el estrecho Rivas hasta San Juan del Sur, en esa forma se incorporó toda la provincia de Guanacaste como parte del territorio nacional y se obligó a Nicaragua a reconocer eso ya como territorios nuestros. Aún así, Nicaragua persistió en sus intereses de disputa sobre el territorio hasta finales del siglo XIX, cuando todavía eso se tuvo que llevar a discusiones internacionales de tipo jurídico con el presidente de Estados Unidos y con otras instancias. Estimuló Mora el crecimiento de bancos. Esta fue uno de los factores importantes también de eso. Y se construyeron también los primeros edificios de palacio de cal y canto, desde Carrillo, se había obligado a mejorar las construcciones nuestras que eran de adobe y de bareque por los terremotos que habían sucedido en aquella época, y Carrillo ordenó que se construyera con columnas ¿cómo se llama? Y con vigas, y se modificara el tipo de construcción. Y Mora inicia los edificios de cal y canto que fueron el Palacio Nacional, la Universidad de Santo Tomás y la Fábrica Nacional de Licores. De manera
que Amora, durante el periodo de la guerra, tenía todo esto haciéndolo en marcha. Y eso, indudablemente, que necesitaba plata para eso. Bien explicó Matilde, que nuestro amigo de la Academia Morista, Álvaro Ramírez, había explicado muy bien cómo se desenvolvió las finanzas y la hacienda pública en el gobierno de Mora, y había fondos para eso, además de que se buscaban los préstamos y se obligaba también a la colaboración forzosa de costarricenses. Por eso hay una proclama de Mora que dice: hay de aquellos que puedan conspirar contra el gobierno durante el periodo de la guerra, que se van a ver como colaboradores de los filibusteros. Aquí opera toda esa confabulación de colaboradores de los filibusteros indirectamente en el asesinato del presidente Mora. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, Vladimir, qué bárbaro. Bueno, quedó ya mucho más allá del tema que hoy nos convocaba. No sé si hay preguntas al respecto, Laurita o Manuel o Daniel, si tienen alguna pregunta, algún comentario que transmitir. Vamos a revisar. Bueno, mientras revisas, me gustaría decir que sería muy importante hacer una charla solo sobre el monopolio de los licores y la creación de la fábrica, porque esto tiene mucho que ver con las disputas de Saturnino Tinoco. Y otra sobre el Banco Nacional, que como muy bien lo dice Vladimir, ese banco, al ser hipotecario, permitía, hipotecar ya sea los instrumentos de trabajo, las tierras, etcétera, para financiar cosechas. Lo mismo que le pasó más tarde a don Alfredo González Flores con la creación del banco hipotecario, que era lo que él quería. Entonces, vean ustedes que es clave estas dos iniciativas. Y sobre la guerra, definitivamente la guerra y la epidemia del cólera. Recordemos en Costa Rica el COVID. El COVID, todos toda la ciudadanía manifestó una desafección profunda y una irascibilidad con la política y con el gobierno de ese momento, con todo y que el COVID se manejó de forma excelente. Ahora imagínense en la epidemia de cólera donde muere el 10% de la población, más 2 idas a Nicaragua. La primera con las batallas de Santa Rosa y Rivas y la segunda tomar el río San Juan y todo el esfuerzo económico que lo tuvo Costa Rica porque el préstamo que llegó de Perú llegó finalizada la guerra. Entonces, como muy bien lo dice Ramírez, el economista Ramírez, miembro de la Academia Morista, el gobierno tuvo que enfrentar la guerra con recursos propios. ¿Cuántos se sintieron molestos con esto? Tuvo que ser inminente que esa molestia se transformara en este golpe de Estado. Laurita, discúlpame, ¿hay alguna Sí, pregunta? bueno, hay saludos y felicitaciones. Doña Yanina Tanz dice que ella apoya que el principal motivo fue la creación del Banco Nacional de Costa Rica. Don Alfredo Trejo dice, quisiera saber cómo reaccionaron los congresistas de la República ante este hecho. Entiendo que algunos congresistas firmaron el Acta de San José. Dice que su abuelo paterno, Jacinto Trejos Gutiérrez, había sido electo congresista por Heredia en las elecciones de 1859, en que se reeligió al presidente Mora y que le gustaría saber qué había tomado. Después le contesta a don Alfredo Trejos que el licenciado Jacinto Trejos no aparece como firmante del Acta de San José. Bueno, y felicitaciones para doña Matilde, para don Vladimir. eh, Felicitaciones, Mauricio Guillén, doña Carolina Mora. eh,
que muchas gracias por la conferencia. Entonces creo que únicamente la pregunta concreta es, ¿cómo reaccionaron los congresistas? Bien, yo creo que la reacción de los congresistas en ese momento se anula precisamente por un acuerdo del acta revolucionaria, porque a la vez que se desconoce el gobierno, se eh, deja sin actividad, sin funcionamiento al Congreso Constitucional, de tal manera que se clausura el Congreso y se dice que en los días sucesivos se convocará una asamblea constituyente, de tal manera que ese Congreso que llegó hasta el día del golpe de Estado, ese día terminó porque se quebró el orden constitucional con el golpe de Estado. Efectivamente, así fue. Y una última pregunta dice, eh, que si el tema religioso tuvo peso en el golpe de Estado, sobre todo por la expulsión del obispo Llorente en 1858. Esa es la última pregunta. El peso que tuvo fue los impuestos que le pusieron a la iglesia. Exactamente. El obispo conspiró, por supuesto. Estaban tocando el bolsillo. Y Y, además entre los conspiradores estaban sus sobrinos, por supuesto. Julián Bolio Llorente, Francisco María Iglesias Llorente. Y la otra parte es que la constitución del 59 dura también 10 años, hasta 1869. Sí. Entonces da estabilidad muy significativa para que los congresistas tuvieran reposo, digamos, más allá de los que condenaron el acto, que lo pudieron haber manifestado, los que tuvieron que callarse también del acto criminal que se hizo y los que lo apoyaron, porque indudablemente que hubo gente que también lo apoyó. Bueno, esos son los comentarios y muchas felicitaciones. Y pues yo me uno porque ha sido una conferencia excelente y agradezco a ambos conferencistas. Muchas Bueno, gracias a ustedes. yo también agradezco muchísimo a los queridísimos colegas por esa amplitud de miras y vamos a continuar en estas magníficas oportunidades que nos brinda la biblioteca cada mes de estar con ustedes para poder conocer más esta década de la que hoy incluso la nueva generación de historiadores conoce tan poco y a veces malinterpreta muchísimo. Muchísimas gracias a la biblioteca, a los colegas, a Manuel y a Daniel y a todos ustedes por la paciencia y por el honor de estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias, tardes. igualmente. Buenas Muchas tardes. gracias.